Así, ¿no? Ya vamos a empezar. Mi nombre es Nicolás Rivera, me dedico a escribir, me dedico a la docencia, me dedico a... También soy músico, soy psicoanalista. Yo cuando me encuentro con el concepto de movimiento es pues cómo lo están pensando los griegos. Aparecen varios filósofos y me llama el concepto de Zenón, con la carrera que hace Aquiles con la tortuga, ¿no? Que ejemplifica, ¿no? ¿Qué significa moverse? ¿Qué significa dar la vuelta? ¿Qué significa ir de un lado a otro? Y él introduce algo que me deja a mí como impactado, introduce el concepto de imposibilidad, ¿no? Entonces, moverse, tener un movimiento, pareciera que tiene que ver con la posibilidad de hacer algo, pero yo desde acá lo estoy pensando como un imposible de hacer que me permite hacer, ¿no? O sea, porque cuando empiezas a escribir o empiezas a hacer un guión o empiezas a grabar algo, son puros movimientos que no sabes a dónde van a llegar ni qué van a hacer, ¿sí? O sea, es como cuando haces un ensayo, ¿no? Puedes hacer la introducción ya que lo terminas. Esa es la imposibilidad. No sé en qué va a acabar eso, va a acabar en algo, pero el movimiento en sí ya es divertido, ¿no? Desde ahí es de donde retomo el concepto de movimiento y por eso se presenta en varios movimientos. Bueno, el primer momento en donde yo tomo la idea de, bueno, de qué es un objeto, ¿no? La pregunta de qué es el objeto, es a partir de las nociones positivistas que nos hacen creer que hay una relación entre el sujeto y el objeto, ¿no? Y que hay un sujeto que actúa y que conoce y que describe, observa el objeto y por tanto tiene acceso a él. Pero cuando lees a Lacan, ¿no? Lees a Kant, lees a Freud, dices, por ningún momento se te cruza la idea de que pueda haber una relación entre uno y otro, ¿no? Y eso a mí me parece maravilloso porque sería espantoso que hubiera una relación con un objeto, sobre todo porque estamos viviendo en tiempos de una ficción sobre la relación que tenemos con los objetos, ¿no? Que es la segunda vuelta que a mí me gustó problematizar en este libro del movimiento del objeto, en donde ya no el sujeto usa al objeto, sino que el objeto está usando al sujeto, lo está moldando, le demanda tiempo, ¿sí? Es más, le produce un deseo muy ficcionado, muy imaginario, pero está ahí depositado. Entonces, es como una segunda vuelta interesante que estamos viviendo, en donde ya el objeto, lejos de ser inaccesible, cobra vida, cobra sentidos, cobra a nivel económico, ¿no? Entonces, es otro tipo de presencia que a mí me parece que más que patologizarla, tendríamos que abrir la pregunta de qué es, cómo nos estamos vinculando. Y no solo eso, sino que también hay sujetos que se vuelven objetos de otros sujetos y de otros objetos, porque cuando el objeto te usa, está usando otro objeto, ¿no? Ya, ¿dónde quedas tú? ¿Dónde queda la subjetividad? Muchas veces queda relegada, oprimida, ¿no? Y si se puede oprimir al sujeto, que era el que usaba el objeto, a mí me parece que ahí se abren muchas posibilidades para pensar la existencia, la nada, el qué significa vivir. Entonces, un poco lo que te podría decir desde ahí, ¿no? Pues es que a mí me llama mucho la atención que cuando se habla del signo lingüístico desde psicoanálisis, se habla de la palabra, del significante, ¿no? Del significado, se habla de la construcción, de la historia desde lo singular. Casi siempre estamos bordeando lo imposible del decir, ¿no? Del hablar. O sea, somos como unos sujetos que somos hablados por algo. Y cuando yo pienso la escritura desde el qué estamos diciendo, porque cuando tú escribes necesitas acompañarte de alguien o de varios, ¿sí? Entonces, no en vano está la nota, ¿no? No en vano, ya, pues ya me traje a Kant,
porque necesito respaldo, ¿no? ¿Qué mejor respaldo que traerte a Kant, a Lacan, ¿no? Decir, bueno, es que estamos escribiendo esto, estamos haciendo como un continuum, como un tipo de rizoma que va hacia donde tenga que ir, ¿no? Y que tampoco va a llegar hacia donde tuviera que llegar. Estamos como, la escritura lo que permite desde el borde de lo imposible es un decir que no alcanza a decir todo, ¿no? Y que no es importante, que tampoco es importante llegar a un concepto, tampoco llegar a una certeza, es llegar a donde se tenga que llegar, ¿sí? Y ahí dejarlo para que haya otro continuum, que a lo mejor alguien te retome a ti, ¿no? Y entonces, para mí esa es la escritura, ¿sí? Abrirlo, ¿sí, sí ves? Porque de pronto lo que se hace, que no creo que esté bien o mal, pero se hace una propuesta, dicen esto va así, casi como un manual. Tú dices, bueno, pues, ya que se entendió, ahí acabó todo, ¿no? Pero si no se entiende es mucho mejor, ¿no? O si te abre una pregunta o si te rompe por ahí alguna idea que traías, ya estás bordeando algo inefable, ¿no? Y que a mí me parece que es el camino que se transita por la poesía, por la filosofía, por el psicoanálisis, eh, y que es un camino interesante, ¿no? Porque tampoco es un camino de certezas, es un camino que está abierto, ¿no? Está como cuando baja el agua por la sierra, ¿sabes? ¿Por dónde va el agua? Va por donde quiere, ¿no? O sea, y pasa por donde tiene que pasar. O sea, pero eso no tiene un concepto, no se puede cuantificar. Solo se está abriendo, ¿no? Está abriendo brecha. Por ahí lo pensaría. Lo pienso desde, es que ya no es el objeto, sino los objetos. Y claro que está presente todavía el objeto de conocimiento, solo que está devaluado, ¿no? Es un objeto al que ya los tiempos que vivimos no nos invitan a acercarnos a ello. Nos invitan a objetos mucho más caducos, porque si lo pensamos, ¿no? Desde los gadgets, las aplicaciones tienen un tiempo de vida, ¿no? Pero el objeto de conocimiento, ese no tiene tiempo de vida, ¿no? Y es a donde apunto que un poco cuando haces un cortometraje que también está abriendo ciertos temas, eso no sabes en dónde va a acabar, ¿no? Entonces es un objeto que invita al pensar, al reflexionar, al, que es un tipo también de como conectividad comunal. No sabes eso en dónde se está pensando, no sabes quién lo está viendo. Y qué bueno que no lo sepas, ¿no? Sería muy enfermo, pero lo otro es que está produciendo algo, ¿no? Y un poco es hacia allá apunta este congreso que estamos armando, ahorita es abrir la pregunta, ¿por qué significa crear? ¿Qué significa producir en tiempos de crisis artística, de crisis poética, de crisis amorosa, que son crisis que están ahí, pero como que no están en la agenda pública? Hay otras necesidades, pero a mí me parece que esas son de primer orden. Bueno, lo primero que apareció ahí fue el disco del Movimiento del Cielo, que es el primer movimiento. Es un disco en donde yo invito a músicos aquí de Coacalco. Yo pongo una maqueta, como un lienzo, y llegan y empiezan a pintar. Todo en improvisación. Así se grabó ese primer disco, ¿no? Después aparece el movimiento del objeto, que es el libro, en donde justo problematizo esto que venimos hablando, ¿no? De qué es el objeto, de dónde viene el objeto, qué representa el objeto desde la filosofía, desde Kant, ¿no? Desde Hegel, qué representa para el psicoanálisis. Por ahí voy haciendo como un tejido y después aparece el movimiento del cuerpo, que es el cortometraje. Entonces, la idea cuando aparece el movimiento del cuerpo es cómo hacemos para presentar los tres movimientos en una sola exhibición. ¿Cómo hacer eso? Y porque son tres movimientos que están implicados uno con otro, que aparecen en distintas temporalidades, pero que van por la pregunta de el fracaso del amor, ¿no? En nuestros tiempos. Esos son los primeros tres movimientos. Después
aparece el disco del el Paso del Peregrino, en donde ya es otro movimiento, ya se aleja de estos otros tres. El Paso del Peregrino lo que intenta es generar la pregunta alrededor del caminante, ¿no? Del senderismo, del campesino que recorre ciertos kilómetros para vender algo de lo que salió de la cosecha. Por ahí viene esta problematización y después aparece Escritura e Imposibilidad, que es el libro que estoy ahorita, eh, que todavía estoy presentando, en donde ya me meto con la pregunta de, bueno, ¿qué significa escribir? ¿Qué significa escribir para el psicoanálisis? Me voy con Jorge Cuesta, este poeta veracruzano que me abrió la puerta hacia otros poetas. Yo era muy, ignoraba tanta producción poética en nuestro país, ¿no? Me dejó tarea, Jorge Cuesta, este libro me deja esa tarea, ¿sí? Y después de eso viene ahorita el libro, perdón, estoy haciendo un cortometraje sobre Simón el Mago, que Simón el Mago es personaje que aparece en la Biblia, un charlatán, un mago, filósofo, ¿sí? Que también se hace llamar profeta. Me llama la atención problematizar justo quiénes son los personajes que siguen a Simón, cómo se piensa en ese tiempo al profeta, que yo lo estaba relacionando con nuestros tiempos y a lo mejor el profeta era una profesión, como ahora tenemos al profesor, que de pronto, pues sí puede ser un charlatán, pero quién sabe que es un charlatán el profesor, ¿no? Solo el que lo cuestiona. Entonces, hasta ahí vamos con, con lo poco que he hecho, ¿no? Para mí representa cómo el signo y cómo el lenguaje nos atraviesa desde que somos pequeños, nos escribe, nos escribe historias, nos escribe ciertos símbolos, nos va determinando también, nos va causando, y de pronto, cuando se aparece la posibilidad de escribir, sí, hay una escritura inconsciente que de pronto surge cuando hay alguien que está escribiendo que ya no es el yo. O sea, aparece eso. De pronto, ¿quién escribió esto? Cuando lo relees dices, ¿cuándo escribí esto? ¿En qué momento? O sea, no fui yo. ¿Quién fue? ¿Quién apareció? Entonces, yo pensaría que la escritura no se escribe desde lo individual, sino desde lo singular. Y lo singular tiene que ver con ese cúmulo de conocimiento, de experiencia, de citas que se va escribiendo. Entonces, ya no, yo hago una diferencia ahí entre el escritor y la obra, que para mí lo que tiene peso es la obra, porque quien se asume como escritor, así, "Ay, es que yo soy escritor", va a fracasar, ¿no? Porque el escritor es porque hay obra, y la obra es la que dice, este güey escribió algo, ¿no? Y es porque alguien te leyó. Entonces, para mí el peso del escritor recae en el lector. O sea, el lector es el que dice, existe el escritor, te leí. Claro, porque cuando alguien te dice, leí lo que escribiste, dices, ay, cabrón, existo como escritor, ¿no? Pero no es el escritor para mí no está impregnado en el ego, ni en el yo, sino en la obra, ¿no? Que a mí me gusta pensarlo desde ahí. O sea, hay una diferencia, ¿no? Como decía Roland Barthes, ¿no? Es entre el acontecimiento y entre el que percibe el acontecimiento, entre el que piensa que escribe y entre la obra. Y dice hay que replantearnos qué es un autor. Y si realmente somos autores de algo. Porque dices, güey, pues si yo estoy recurriendo casi a todos mis amigos imaginarios, ficticios, históricos, filósofos, estoy recurriendo a ellos porque es imposible que yo pueda escribir algo con mis propios recursos y con mi propia historia. Sería un bodrio, ¿no? No sé si eso sea interesante. Dices, pero lo otro sí puede abrir otras posibilidades. O sea, que no existe el yo escribo, sino nosotros escribimos.
¿no? Aunque suene un tanto como esquizofrénico, pero es que se escribe en colectividad, no desde lo individual. Desde ahí estoy pensando esto, ¿no? ¿Sabes? Yo lo pienso rizomáticamente. ¿Cómo, cómo la escritura, no hay escritura que tenga mayor o menor peso? Hay escritura, hay escritores, ¿sí? Un libro se escribe en Oaxaca, se escribe en Suiza, hay escritura. Siempre ha existido la escritura, a partir de su nacimiento, pues, pero entonces eso ha sido como una cuestión que se ha venido dando, que ha estado ahí y que aparte nosotros ahora tenemos acceso, ¿no? Eh, pero entonces, ¿quién escribe cuando escribe? Esa es como la pregunta que a mí me llamó de un principio, ¿no? ¿Quién escribe cuando escribe? Porque si yo regreso al otro día, me estoy leyendo y hay cosas que no alcanzo a reconocer como mías, digo, porque eso me pasó a mí, que eso es lo que me lleva al libro de Escritura de Imposibilidad, que yo leo un ensayo y digo, qué chingón ensayo. Dije, qué bueno. Y empiezo a buscar, a googlearlo, porque ¿quién escribió esto? Y no lo encontraba. No lo encontraba hasta que me di cuenta que yo lo escribí. No es porque diga, ay, qué chingón escribo, no, no, no va por ahí. Pero dices, es otro el que se presentó en ese tiempo, no sé cuándo fue, ni qué ocurrió. Pero yo leí eso y dije, y es el principio de escritura de imposibilidad, porque estaba escribiendo sobre la escritura. Y ahí empezó, y yo estaba ya citando a Jorge Cuesta y dije, ¿cuándo escribí esto? No lo recuerdo. Y de ahí justo es donde yo me pude sostener. Desde el psicoanálisis o los psicoanálisis, lo que a mí me gusta es que hay mucha divergencia, o sea, no hay comunión, así decir, ay, somos psicoanalistas y todos como que vamos por la misma vía clínica, que incluso hay una parte del psicoanálisis muy rígida, ¿no? Que dice el psicoanálisis es clínico, ¿no será? A mí lo que me ha gustado es abrir el psicoanálisis hacia otros espacios, no para hacer psicoanálisis aplicado, ¿no? Pero sí para saber cómo puede dialogar el psicoanálisis en otros lugares, ¿no? ¿Qué puede hacer ahí? En algunos lugares pues, queda corto, queda relegado, pero el diálogo a mí me parece importante. En este cortometraje que viste, ¿no? Del movimiento del cuerpo, se va cruzando filosofía, psicoanálisis, poesía, música. Entonces, todo ese diálogo a mí me gusta porque, ¿qué es ese monstruo, no? O sea, ya no es algo lineal, ¿no? Sino que va para acá, van distintos movimientos que van generando el mismo cuadro y que llegan a un cierre. Y eso me gusta, ¿no? Porque es una pregunta que aparece, al menos desde el psicoanálisis lacaniano, aparece de manera muy frecuente. ¿Qué significa el fin? Si es un fin temporal, si es un fin instantáneo, si es un fin que conecta, si es un fin que anuncia algo. No queda claro qué es el fin. Queda claro cuando hay una experiencia sobre el fin. Entonces, desde ahí es donde yo he podido pensarlo. Desde acá es el cuerpo de las adicciones, el cuerpo del adicto. Lo que intenta el cortometraje es hacer una estética del cuerpo del adicto, como un cuerpo que puede aguantarlo todo. Y tan lo aguanta todo que avisa cuando ya no, ¿no? Entonces, desde ahí es como, porque si se piensa las adicciones en nuestro tiempo, ha recaído mucho en el patologizar, en el pensar que están enfermos, pero por otro lado hay una historia, hay una poesía, hay una estética que se está pronunciando, que si lo escuchamos es lo que intenta este cortometraje, ¿sí? Hay un deseo que está suspendido, se suspende por la adicción, queda como pausado, ¿sí? Y aparece en el delirium tremens. Ahí aparece el deseo o reaparece, porque aparece en el delirium
la mujer a la que él ama, ¿no? A la que danza, la que baila con él. Allá, o sea, que no es un delirium tremens lleno de angustia solamente, sino que tiene otra, está condensado con el deseo del reencuentro. Se está presentando ahí en ese delirium, esa alucinación, se le presenta su amada. Por eso en el corto se llena como en el delirio, está danzando y está lleno de éxtasis el cabo, porque dice, estoy vivo de nuevo, ¿no? Me regresó el deseo y después se va. Desde ahí lo estoy pensando, desde la estética. Pensaría que es que el deseo es un deseo insatisfecho. Esa es como una característica, digamos, o un elemento importante del deseo, es que no se puede satisfacer. Y quizás sea también la estética del deseo, ¿no? Si se pudiera colmar el deseo con la satisfacción plena, yo creo que nos morimos. Pero el deseo es un deseo de reconocer que deseo, el deseo es como una búsqueda de lo que yo pensé que deseaba, pero ya me di cuenta que no deseo. O sea, que el deseo, lejos del concepto que hace Hegel, ¿no? Pensándolo como del deseo del otro, yo pensaría que el deseo, al menos en nuestro tiempo, el deseo está infertilizado por el sistema, porque no hay deseo. O sea, ir a comprar un carro, eso no te hace un sujeto deseante, no deseas comprar un carro. O sea, los carros ya están ahí, la sociedad te obliga a comprar un pinche carro, ¿verdad? No hay posibilidad que tú digas, "Puta, ese deseo es mi deseo de deseo", no lo es. ¿Sí ves? Entonces estamos más bien en un tiempo en donde el deseo está camuflajeado, está escindido, está obturado, y la tarea que hay, que me parece que desde la poesía, desde el psicoanálisis, desde el arte, se alcanza a rescatar puedo trabajar y puedo producir con el poco deseo que tengo, ¿no? Con lo que sea eso que deseo, lo echo a andar, que venga el motor, ¿no? Vamos a ver a dónde para. Pero ya me implica a mí como sujeto. Ya no es como este deseo que me aparece desde allá y que viene hacia acá y me dice, ya sabes qué desear. Carro, familia, hijos, perro, búscate un lugar para que te entierren y ya se acabó todo. Eso ya está transitado, ¿no? Y el deseo quizá tenga que ver también con el instante del placer, porque hay miles de instantes de goce, pero ¿dónde queda inscrito el instante del placer en donde yo me inscribo como sujeto deseante, como eso que me deja en falta, donde me sé falible? Son producciones que están casi desapareciendo, ¿no? Son para una minoría. Entonces, un poco por ahí, esta pregunta tan compleja que me haces, por ahí la podría responder, Armando, sí. Es que el objeto llega a reemplazar como al- a eso que yo pienso que podría tener acceso, ¿no? O dicho de otra forma, o sea, el objeto está ahí para sustituir el deseo en nuestro tiempo, porque es muy fácil cuando alguien pasa por una depresión, es muy fácil de pronto encontrarse con un objeto que pueda colmar, ¿no? O intentar satisfacer eso que yo pienso que necesito. El, el- el- dentro del objeto está insertada una promesa que no se puede cumplir. Es un poco como lo decía Freud, lo que estamos buscando es algo que ya perdimos. O sea, si tú puedes vivir con eso adelante, a mí me parece un mejor panorama que vivir con un objeto en teoría me causa un deseo, pero no lo es. O sea, es un engaño, que es distinto a saberse engañado y decir puedo continuar, ¿no? O sea, son distintas posiciones. Bueno, es algo que estoy trabajando ahora, es que a mí me parece que hay violencias y que todas están implicadas en
en la política, pensando la política como una polis, pensando la política como esa falta de participación, de falta de información, falta de acceso, falta de deseo por lo político, por la vida política, y entonces pareciera que la vida política ha recaído en una minoría que lo monopoliza todo, ¿no? Como decía un poco Octavio Paz, el gran criminal del siglo XX es el Estado, ¿no? Porque lo ha monopolizado todo, ha acabado con todo. Eso me parece que no ha cambiado, porque, y nunca va a cambiar, porque tendríamos que nosotros hacernos responsables y participar de la vida política, todos como ciudadanos, ¿sí? Mover, encarcelar, bla, 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 que es una utopía, ¿no? Pero yo la estoy pensando desde una violencia del rasgo unario. O sea, yo no tengo la voluntad de participar o no participar en lo político, sino que eso culturalmente se nos inserta una no participación desde pequeños. Al menos yo así lo estoy pensando, que en México tenemos esa carencia. Desde pequeños se nos hace o se nos educa para no participar, para no decir, para no pronunciarnos. Entonces, por ahí va como la decadencia política, porque si pensamos la política somos todos. Y en ese todos, cuando yo me excluyo, entonces dejo mi participación para alguien más que hace de mí lo que quieren. Entonces, eso genera una violencia que tiene que ver con el nombre propio, que tiene que ver con una violencia hacia la subjetividad, hacia el objeto, una violencia a ultranza que está presente ahí, ¿no? Y que está generando este país en el que vivimos, que es un país sumamente agresivo, ¿no? Por ahí va mi línea de investigación ahora, sí. Pues así brevemente es un congreso que estamos armando y estamos pensando echarlo a andar el 6, 7 y 8 de junio aquí en Coacalco, en el mero centro de Coacalco, en el Colegio Valladolid. Eh, y la idea es, de todo lo que venimos hablando, en Coacalco se presenta un fenómeno violento en donde de pronto hay una plaza, de pronto hacen otra plaza, de pronto hay tres plazas, de pronto hay cuatro plazas, cinco, seis, siete plazas, un Coacalco que es tan pequeño, ¿no? Son demasiadas plazas, todas en una sola vía, la vía López Portillo, una vía congestionada, ¿no? Que los que vienen de fuera se espantan cuando entra la López Portillo. Entonces dices, ¿y por qué hay tantos centros comerciales? Esa me parece a mí que es un tipo de violencia que nos invita a pensar, bueno, ¿dónde están los museos en Coacalco? ¿Dónde están los foros? ¿Dónde está el teatro? ¿No? Y bajo esa reflexión de pronto y la necesidad también de hacer un congreso de psicoanálisis, dijimos, bueno, vamos a hacer un congreso, invitamos poetas, psicoanalistas, artistas, y la idea es que participen en una sola mesa un poeta, un artista, un psicoanalista, un poeta, y que nos presenten cuáles son sus procesos creativos, o que nos presenten un libro, ¿no? Este es el libro que yo lo hice, va de esto, y tratar de hacer como un tejido ahí entre estas tres, cuatro disciplinas. También está la música, ya estamos, ya hay invitados de la Ciudad de México, de Puebla, aquí de Coacalco, de Texcoco, ¿no? Va a venir Francisco Barrios el Mastuerzo para cerrar el evento. Está Liora, está Chamsky, ¿no? De la Ciudad de México, Fernando Azcárate, ¿no? De Coacalco está Miguel Delgadillo, ¿no? Emanuel, eh, de- Alejandro Carrillo de allá de Puebla, ¿no? Y Iván Cano. O sea, vamos armando ahí un cartel de tal forma que el público que pueda asistir, pues tenga una tipo de clase inaugural de algo que no sé si se haya hecho o no se haya hecho en Coacalco, no, no me interesa eso, pero lo que me interesa es que lo vamos a hacer nosotros, porque es una forma de pensar, bueno, ¿qué significa producir? ¿No? O sea, el congreso se llama Psicoanálisis y Producción, el artefacto de la palabra, y va hacia allá, apunta a ser como un tejido colectivo sobre estas disciplinas y saber que nos encontramos todos en el punto de
de hacer, ¿no? Del crear, del producir, del proponer, y ese es nuestro pretexto, ¿no? Así a grandes rasgos.